Naciste en 1950, ¿verdad? Sí, vale, pues con el siglo, medio siglo, Medio siglo. medio En siglo. Barinita, En Barinas, sí. en Barina. Barinita, Barinas. Yo siempre he estado aquí, porque mi abuelita se vino en el 58, se vino para Valencia, 58, 59. Después de la muerte de mi abuelo, ellos se vinieron para acá. Y yo me acuerdo que yo vine a pasar después de la clase, en agosto, vine a conocer a Valencia en el 59 o el 60, no recuerdo. Y después siempre estuve viniendo, y en el 67 estuve un año, y después regresé en el 71 y me quedé en el 71. ¿Y la poesía la conociste, la encontraste aquí o allá? No, la poesía siempre anduvo conmigo. Siempre estuvo Sí, en tu casa también. En mi casa, porque papá escribía y yo tenía un ambiente, chico, de familiaridad con la literatura, con la poesía, no era extraña. Yo recuerdo que yo aprendí una copla antes de saber leer y aprendí un poema de José Martí, bueno, siendo un niño sin saber leer también. Es decir, que siempre la poesía estuvo presente en mi casa. Y estuvo como un respeto, como una dignidad que había en el poeta. Mi papá se enorgullecía de haber conocido de niño a Enriqueta Arbelo Larriba. Y bueno, a Enriqueta no solamente, a Alfredo Arbelo Larriba, el hermano de ella. Y él llegó a Barinita y lo estaban buscando y eso, y le llevó un caballo, un burro, a una haciendita que tenía mi abuelo. Y él recuerda eso. Sí, era un burro. Y él contaba que Alfredo le preguntó, ¿y cómo se llama el burro? Porque él sabía que le ponían nombre a los burros allá. Y entonces le dijo mi papá, niñito, se llama Pena Triste. Y entonces el poeta, que se quedó así pensando, dijo, chico, ¿y cuánto serán las penas alegres? Pero tú sabes, esas anécdotas. Siempre la poesía estuvo pues presente. Mi papá conoció a Enriqueta de niñito también. Ella le gustaba mucho. Y él tuvo grandes amigos poetas. Alberto Arbelo Torrealba y Rugeles también. Alfredo Rugeles. Sí, el poeta Rugeles fue amigo de él también. Entonces era como natural que esa relación estuviera allí. Y en mi casa siempre hubo libros, no grandes bibliotecas, pero sí hubo libros, había libros, y uno leía. Mi papá se pasó la vida leyendo el Quijote, y entonces, y escribiendo en una maquinita, escribía poemas, y entonces eso se fijó en mí. Y en la escuela, yo tuve una buena escuela. Yo estudié en el grupo escolar José Vicente Hundas, que tenía unos grandes maestros, chicos. Y yo leía, recitaba, era recitador. Entonces, de esa escuela me llevaban, yo tenía un amigo que se llama Arturo Gómez, y nos llevaban por todas partes a recitar poesía, los niños recitando poesía. Yo empecé recitando y leyendo poesía antes de escribir. La escritura vino mucho después. En estos días una sobrina me consiguió un cuaderno viejísimo, que fue como mi primer cuaderno de poesía. En realidad fue como en el 66. En el 66, mi primer cuaderno, así que yo formé un grupo de poemas. Estaba enamorado de una muchachita allá de mi pueblo, y entonces le escribí unos poemas, y ese fue mi primer cuaderno. Y en el 67 escribí otro poemario que se me perdió, que se llamaba Y primera en última, o Testamentario de estos días. Imagínate ese título. ¿Cuántos libros ya has escrito? Bueno, no son muchos. No son muchos. No son tantos. Lo que pasa es que Pero tú escribes siempre. estoy escribiendo siempre. Mi última experiencia ha sido la que tú sabes cuál es, que es en Ciudad Valencia, que escribo Es columnista, sí, exacto, sí. Hablas de varios temas. Sí, sí. Es una experiencia muy interesante, la del periodismo. Pero tú has sido un cronista de poetas y de la poesía en general de Carabobo. Quizás nacional, ¿no? Sí. Pero aquí en Carabobo has tenido un gran trabajo en ese sentido.
Bueno, a mí siempre me ha importado el trabajo de los otros. Ajá. Es decir, me parece que Eso. es lo lógico, que uno tenga una cierta responsabilidad. Se habla de la responsabilidad social del escritor. Luis Alberto Angulo, soy de Carabobo y de su cultura.